Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el átomo de hidrógeno. La vez pasada estuvimos hablando del tema general de potenciales centrales, en que el potencial toma la forma V igual a V de R, una de las tres coordenadas esféricas. Ahí lo que hicimos es tomar en cuenta el método de separación de variables, tomando en cuenta que la función de onda de manera natural se separa en las coordenadas esféricas, en tres funciones que dependen respectivamente de r, θ y φ, esos dos ángulos, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la parte angular es proporcional a los YLM de θ φ, o los armónicos esféricos, y aquí nos encontramos, de hecho, entonces estos números cuánticos, que son los números cuánticos angulares. Vimos una relación entre ellos, por el momento no nos vamos a detener en eso. Vamos a irnos al caso específico del átomo de hidrógeno, es decir, la parte radial. La postergamos la solución para especificar después cuál es el tipo de potencial específico, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar del potencial que corresponde a un protón que está fijo en el centro, en el origen de coordenadas, y un electrón girando alrededor de él. Eso es bastante válido por la situación de que el protón es mucho más pesado que el electrón, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que el protón, como es la masa del protón, es 1837 veces la masa del electrón aproximadamente, entonces tenemos que sí puede ser válido eso. Entonces es un potencial central y también me gustaría nada más hacer un pequeño paréntesis para mencionar la importancia histórica del átomo de hidrógeno. Por allá en inicio del siglo XIX, lo que tenemos es que hubo un personaje que se llama Fraunhofer que descubrió que en los espectros que observaba tal vez de la luz del sol, había ciertas líneas que estaban oscurecidas y que parecían no tener un patrón muy regular que digamos. Eventualmente, gracias a los trabajos de otros personajes como Kirchhoff, Bunsen, entre otros, se descubrió que en realidad estas líneas podían indicar la presencia de un elemento específico. Es decir, esto fue el inicio de lo que se le llama la espectroscopía, que nos permite muchísimas cosas y entre ellas saber de qué elementos están hechos las estrellas sin necesidad de tener elementos directamente de ellas, ¿no? Aquí en la Tierra, o de tener más bien una muestra que esté tomada. Entonces lo que tenemos es que si bien ese fue el inicio de la espectroscopía, hubo un elemento en especial en el que sí se descubrió una regularidad, que es el átomo de hidrógeno. En particular se descubrió una formulita, esta R es la constante de Rydberg, una formulita que nos permitía, o que le permitía a los físicos, el determinar, poniendo un número fijo aquí, una serie. Esas series reciben nombre de los descubridores, de Balmer, de Paschen, Lyman, etc. Para distintos enteros, pero esta fórmula tampoco se sabía. Es decir, esto ya era no se sabía de dónde provenía, solamente era una forma empírica de predecir, digamos, en dónde están las siguientes líneas. Sin embargo, esto no fue hasta que Niels Bohr, en 1913, describe su modelo basado en el modelo de Rutherford, de un modelo como un electrón girando alrededor del protón, que pues que llega a explicar esta formulita, ¿no? Entonces eso fue en todo un éxito. Y acá lo que estamos hablando es una solución que se da hasta 1926, más o menos, en el mero inicio de la teoría de la mecánica cuántica ya formal, ¿no? Entonces esto eran los rudimentos, lo que se le puede llamar, ya se le puede llamar física cuántica, pero aún no se entendía el origen de ciertas cosas, ¿no? Y de hecho incluso la interpretación que tiene Bohr, digamos que es errónea, así por decirlo de una vez por todas.
Entonces lo que tenemos, estamos con esta parte radial, vamos a hacer primero una modificación de nuestro... de las variables. Vamos a tomar una variable que le vamos a llamar u, y esta variable vamos a definirla como u igual a rr, de manera que r mayúscula es igual a u sobre r, y de manera que esta primera derivada que aparece aquí va a ser simplemente 1 sobre r, y por la regla de Leibniz esto va a ser du con respecto a r menos u sobre r, de manera que dé el menos 1 sobre r cuadrada al multiplicarlo. Y también, entonces, 1 sobre r multiplicado por la derivada con respecto a r de r cuadrada de r con respecto a r, simplemente va a ser 1 sobre r sería r sobre u, multiplicando por la derivada con respecto a r de esto. Entonces lo que tenemos es que sería la derivada con respecto a r cuadrada multiplicado por 1 sobre r es r, y aquí simplemente sustituimos lo restante de ahí de arriba. Esta derivada va a ser igual a r sobre u. Si derivamos primero lo que está en el paréntesis, de nuevo aplicamos la regla de Leibniz del producto. Esto va a ser multiplicado por r por la segunda derivada de u con respecto a r, menos 1 sobre r derivada de u con respecto a r, y por último derivamos 1 sobre r, entonces va a quedar u sobre r cuadrada, simplemente. Y por último, vamos a quitar aquí al señor Bohr, que no se sienta. Le quitamos la techita y lo mandamos al limbo de los nombres. Entonces lo que tenemos es que lo que nos faltó es simplemente derivar r con respecto a r, que es igual a 1. Entonces esto nada más queda derivada de u con respecto a r menos u sobre r, los términos que faltaron. Lo que podemos visualizar aquí es que por pares va a existir una cancelación, porque aquí tenemos, por ejemplo, lo que queda es el negativo de la derivada de u con respecto a r, y aquí queda positivo, entonces se cancela. Y r sobre r cuadrada es 1 sobre r, por lo tanto este término se va a cancelar junto con este, y entonces solo queda este sobreviviente. Entonces vamos a anotar ahí el sobreviviente. Decíamos que este término entonces va a ser r sobre u, simplemente por este primer término que es r cuadrada. Entonces esto queda como r cuadrada sobre u. Dijimos que aquí era multiplicado por la segunda derivada de u con respecto a r. Y eso ya quedó. Y aquí queda menos 2m sobre h barra cuadrada multiplicado por r cuadrada por v de r menos e. Y esto es igual simplemente a L por L más 1, de acuerdo a lo que vimos la última clase. ¿Para qué hacemos todo esto? Precisamente porque vamos a expresar esto justamente como la ecuación de Schrödinger en total, sin hablar de separación de variables, y vamos a hacer una ficción de que esto es unidimensional. Entonces lo que tenemos es que vamos a multiplicar esta ecuación, en primer lugar, por menos h barra cuadrada sobre 2m por u sobre r cuadrada. Eso va a hacer que esta parte de aquí quede justamente como el primer término de la ecuación de Schrödinger usual, estacionaria y no relativista, todo eso. Entonces lo que queda es menos h barra cuadrada sobre 2m, segunda derivada de u de r con respecto a r. Esto cancela y vuelve positivo a esto de aquí. Hace las cancelaciones adecuadas y queda un u al final. Entonces lo que va a quedar es simplemente v de r. Vamos a pasar este hacia la izquierda. Se convierte en negativo, pero esto lo convierte en positivo de nuevo. Entonces queda más L por L más 1. Y los factores que quedaron fue h barra cuadrada sobre
2mr cuadrada y todo multiplicando por u, porque aquí también faltaba el u. Y este lo pasamos a la derecha, se había convertido en positivo, al pasarlo a la derecha se convierte en negativo, pero gracias a la presencia de esto de nuevo se convierte en positivo. Y a fin de cuentas quedó solamente e por u, porque ya dijimos que los demás factores se cancelaban. Es decir, aquí quedó justamente algo como la ecuación de Schrödinger unidimensional, en que tenemos esto que sería el equivalente a poner el operador p cuadrada sobre 2m, y tenemos la presencia de un potencial, y esto igual a e por la función. Es decir, es como una ecuación de Schrödinger unidimensional en la que tenemos potencial efectivo igual a v de r. De hecho, v de r vamos a expresarlo directamente como menos e cuadrada sobre 4pi epsilon 0r, pensando que de nuevo está incrustado en el centro de lo que es el protón y el electrón girando alrededor, o más bien la idea correcta sería decir que el protón genera este campo central y que el campo central está dado simplemente de esta forma. Y ya después empezamos a pensar en que exista algún electrón que podamos medir su posición y cantidades observables. Entonces esto sería más L por L más 1 por h barra cuadrada sobre 2mr cuadrada. Entonces reconocemos de su curso de mecánica clásica, ustedes deben recordar que esto es un término de fuerza centrífuga o un potencial que te genera la fuerza centrífuga. Y de tal forma que incluso si hacemos la gráfica de este potencial efectivo, de nuevo, si tenemos R contra este potencial efectivo, como sabemos, este término que tiene un negativo, en realidad viene por aquí, y este término que es positivo, como es 1 sobre R cuadrada, viene y decae más rápido a 0. Entonces lo que tenemos, y esto lo pueden demostrar fácilmente, es que este es un potencial que primero viene de aquí, que después viene y se convierte a algo muy parecido a este potencial de abajo, ¿no? Que es el que predomina para distancias grandes. ¿Por qué es útil pensar en estos términos? Bueno, lo que tenemos es que tenemos dos situaciones posibles, que sea E mayor que 0. Estos van a ser estados de energía tipo scattering. No nos vamos a preocupar por ellos. Y en cambio, para energías ya sabemos que la E siempre va a ser mayor que esta E mínimo. Vamos a tener un E mínimo posible. Y aquí lo que vamos a tener entre lo que sea 0, porque esto en realidad tiende, por aquí tiende hacia 0, entre 0 y este potencial mínimo. Es decir, para E menor que 0 vamos a tener estados ligados, o lo que le llaman bound states. Y van a ser esos los que nos van a preocupar, de hecho, ¿no? Para obtener los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Entonces, dicho todo esto, podemos encontrar cuál es el estado mínimo ese, simplemente derivando esta función de energía. No lo vamos a hacer, es muy sencillo. Entonces lo que vamos a reescribir la ecuación y voy a poner, vamos a definir, primero vamos a reescribir la ecuación de la manera que sigue. Va a ser menos h barra cuadrada entre 2m, y aquí voy a dividir entre e. Vamos a dividir todo por e primero, vamos a trabajarlo un poco, para definir otras variables, u otra variable más bien. Y aquí va a aparecer como menos 1 más e cuadrada sobre 4pi epsilon 0. Y aquí vamos a ponerlo como 2m. Ahorita en un momento lo describimos. Y por 1 sobre r. Es decir, bueno, vamos a escribirlo completo primero. Y aquí va a ser menos h barra cuadrada entre 2me por L más 1 sobre r cuadrada, y esto multiplica a u, y esto es igual a 0. ¿Qué hicimos aquí? A ver,
pasamos E hacia la izquierda. Entonces, esto lo voy a poner aquí primero. Quedó como menos E, pero dividimos todo por E. Entonces quedó como un negativo que factorizamos y E entre E da 1. Ese es el origen de este 1. El E que dividimos aquí está simplemente también. El potencial V de R lo escribimos como esto, pero dividimos por E. Entonces aquí aparece esta E. Y aquí simplemente multiplicamos por un 1, que es h barra cuadrada entre 2m, y su inverso multiplicativo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Bueno, y dividimos el último término por E. Este menos por este menos da el más, que es el original de aquí. Y entonces la ecuación es exactamente la que teníamos. ¿Para qué hacemos esto? Porque vamos a definir K de una manera que ha sido muy usual en los otros potenciales. Como sabemos que 2me sobre h barra cuadrada negativo da una cantidad positiva, entonces vamos a definir K igual a la raíz cuadrada positiva de 2me sobre h barra cuadrada. De tal forma que ahora sí podemos identificar que aquí lo que quedó es... vamos a cambiar el signo a toda la ecuación. Aquí quedó menos, aquí quedó menos. Entonces simplemente esto queda como la segunda derivada de u con respecto a r. Y aquí quedó 1 sobre k, que sabemos que es positivo porque estamos considerando el caso e menor que 0. Entonces esto queda como... dijimos que e menor que 0. Aquí quedó k cuadrada más bien. Ni siquiera vamos a poner esto del signo porque en realidad aquí quedó k cuadrada, absorbe este signo. Entonces tenemos que dejar el signo aquí. Y aquí quedó, vamos a ponerlo como 1 menos, voy a poner lo que es, si fijan, este 2 entre este 4 otorga un 2 abajo. Esta m pues lo voy a dejar, entonces queda como m e cuadrada sobre 2pi epsilon 0 h barra cuadrada k. También aquí quedó en realidad un k cuadrada. Eso toma en cuenta el signo negativo que debemos absorber aquí. Es decir, esto es el negativo de k cuadrada. Este pedazo que aparece aquí solamente, porque es igual a este, pero con signo contrario. Entonces eso da cuenta de este signo que estamos poniendo aquí. Y el k cuadrado, en lugar de ponerlo así, lo voy a poner como k en esta parte. Y vamos a decir que aquí es 1 sobre kr. Ya se imaginarán a dónde vamos, ¿no? Vamos a definir una variable, la vamos a llamar ρ, que es k por r. Y por último, esto de acá también tiene que ver con k cuadrada, básicamente es el mismo factor que está aquí. Entonces esto aparece como el positivo de L por L más 1 sobre K cuadrada, que es esta cantidad, menos 2m sobre h barra cuadrada, y multiplicado por R cuadrada, y esto multiplicado por U es igual a 0. Y ahora sí, por fin, hacemos la definición que nos va a dejar todo como adimensional. Esto ha sido útil en distintos contextos. En particular, vamos a estar mencionando bastante el caso de oscilador armónico, para que no se nos olvide. Entonces, ρ es igual, vamos a definirlo como K por R. Y también vamos a definir un ρ0 igual a me cuadrada, aquel factor que aparece ahí, entre 2pi epsilon 0 h barra cuadrada k. Entonces esta ecuación ya en términos más simples aparece como la segunda derivada con respecto a ρ, porque esto es k por de ρ, básicamente, la cantidad con respecto a la que se está derivando. Y aquí esto es menos 1 menos ρ0 sobre ρ más L por L más 1. Dijimos que KR era ρ, entonces esto es ρ cuadrada por U igual a 0. Entonces la ecuación ya se tornó de una forma más simple, y cuando lo necesitemos recuperamos las constantes que teníamos antes. Ahora nos vamos a fijar en que esto tiene una posible solución asintótica, y vamos a ver dos soluciones asintóticas. Una, cuando ρ sea muy grande. Entonces vamos a decir, para ρ muy grande,
Si se fijan, para ρ muy grande este término es despreciable en comparación con este y este a su vez en comparación con este. Entonces para ρ suficientemente grande, lo que tenemos es que debería cumplirse para la solución asintótica de u esta ecuación, simplemente, ¿no? Con soluciones muy simples, ya se imaginarán, con soluciones posibles, sea de seno hiperbólico o coseno hiperbólico, o de manera más sencilla, en realidad, a través de e a la ρ o e a la menos ρ. La segunda derivada de estos cumple con la propiedad de que los deja positivo y serían proporcionales a esto, ¿verdad? Entonces, ρ proporcional a esto es la solución. Sin embargo, aquí usamos el argumento usual de que en infinito, o sea, para valores muy grandes, esto debería ir tendiendo a cero cada vez más. Entonces, este es la solución no física, porque si tuviéramos como solución asintótica esto, en ρ tendiendo a infinito, no tendríamos una función de onda que fuera normalizable. Ahora, también podemos visualizar que para ρ muy pequeño, resulta al revés. De estos tres términos, el dominante va a ser este, porque para ρ suficientemente pequeño hace que esto se dispare, mientras que estos de aquí se hagan despreciables en comparación con él. Entonces, para ρ muy pequeño, la ecuación asintótica sería segunda derivada de u con respecto a ρ, y aquí sería menos L por L más 1 sobre ρ cuadrado por u igual a 0. En este caso lo que tenemos es que podríamos probar, de hecho aquí se mira como que es muy posible que esto sea una forma polinomial, y la forma más sencilla de pensarla es directamente que pruebes tal vez u igual a cierta constante, no voy a tomar en cuenta la constante, u igual a ρ a la beta, por ejemplo. Entonces esto daría lugar a que la segunda derivada de u con respecto a ρ fuera igual a beta por beta menos 1, ρ a la beta menos 2. Eso es una simple derivada que realizas dos veces. Y al sustituir, lo que tendrías entonces es que sería beta por beta menos 1, ρ a la beta menos 2, menos L por L más 1 sobre ρ cuadrada. Eso lo vamos a incluir aquí porque esto entonces sería ρ a la beta, pero con esto sería ρ a la beta menos 2 igual a 0. Es decir, tendríamos que tener que beta por beta menos 1 para que se cumpla sea igual a R por L más 1. Esto, si se fijan, se cumple de manera trivial si beta es igual a L más 1, por ejemplo. Porque si beta es igual a L más 1, tendrías que esto sería L más 1, y L más 1 menos 1 daría igual a L, que es justamente lo mismo de la derecha. El otro valor que cumple, tal vez no es tan fácil de visualizar, pero en realidad sí, porque si ponemos beta igual a menos L, aquí queda menos L menos 1, y aquí queda menos L. Y la multiplicación de signos queda que sea justamente igual a L por L más 1. Entonces esas son las dos soluciones, y son dos soluciones que son linealmente independientes. Y entonces lo que tenemos como posibilidad para solución entonces aquí fue que u sea posiblemente ρ a la L más 1 o ρ a la menos L. Sin embargo, tomen en cuenta que vamos a suponer L mayor. De forma general, vamos a tomar el caso general. Entonces, excepto por el caso de L igual a 0, cuando tienes L mayor que 0, esta cantidad, ¿qué sucede? Se dispara, ¿no? En el caso de L igual a 0 queda bastante trivial, porque lo que tienes es una derivada igual a 0. Esto se cumple de manera trivial. Entonces, es simplemente una constante. Entonces, para L mayor que 0 vemos que cuando R tiende a 0, R menos L diverge. Y de nuevo no queremos que suceda eso porque la función de onda debe ser normalizable. Entonces lo que tenemos es que desechamos esta, así como en el caso de arriba. Entonces tenemos dos situaciones, ¿no?
tenemos una solución asintótica para ρ muy grande y una solución asintótica para el caso de ρ demasiado pequeño, ρ tendiendo a cero, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que se propone que U en general sea igual. Vamos a proponerlo como E a la menos ρ, la solución asintótica hacia infinito, multiplicado por ρ a la L más 1, la solución asintótica hacia tendiendo a 0, y multiplicado por cierta función W. Esto es similar, si ustedes recuerdan, en el caso del oscilador armónico, que ya dijimos que íbamos a estar mencionando varias veces. Habíamos encontrado que las soluciones iban a ser ciertas exponenciales, e a la menos z cuadrada sobre 2 en particular, multiplicada por ciertas funciones que terminamos encontrando que eran los polinomios de Hermite. Y así es como quedó la solución en general. Entonces aquí va a suceder algo similar, excepto que ahora tenemos dos casos asintóticos que expresamos explícitamente así. Y obviamente esto es función de ρ, ¿no? Entonces, ya dicho esto, ya podemos solucionar directamente en la ecuación esta que quedó, equivalente a la de Schrödinger, solo en la dimensión radial. Sin embargo, necesitamos la segunda derivada. Entonces, primero, la primera derivada de U con respecto a ρ es este mismo factor multiplicado por la derivada de W con respecto a ρ. Luego, si derivamos los otros dos términos, sería L más 1, que sale de esa primera derivada, sobre ρ, porque le restas 1 al hacer la derivada, menos 1, que resulta de la misma exponencial, multiplicado por W. Para una segunda derivada, esto se torna un poquito más largo. La segunda derivada de U con respecto a ρ va a ser igual, de nuevo, al mismo factor, pero ahora lo que tenemos es tres factores, ¿no? Derivamos este y derivamos este. Vamos a derivar primero el del paréntesis, como antes. Entonces va a aparecer como segunda derivada de W con respecto a ρ, más L más 1 sobre ρ menos 1, primera derivada de W con respecto a ρ. Y ahora falta derivarlo de aquí de adentro, pero lo de aquí de adentro es mucho más sencillo, ¿no? Que sería simplemente menos L más 1 sobre ρ cuadrada, porque esto es constante, y multiplicado por W. Esa es la parte correspondiente a derivar esto, y ahora los otros dos son similares a lo que hicimos antes, excepto que de nuevo va a quedar este factor de aquí, ¿no? Porque antes lo que hicimos es derivar estas dos funciones y lo que nos quedó es esto. Entonces, si hacemos lo mismo, de nuevo nos va a quedar ese factor, L más 1 sobre ρ menos 1, pero ahora por todo esto que está aquí. Es decir, antes lo hicimos multiplicado por esta misma función, ahora es multiplicado por esto mismo de aquí. Entonces, queda por multiplicado por la derivada de W con respecto a ρ más L más 1 sobre ρ menos 1 multiplicado por W. Y bueno, aquí ya puse el otro paréntesis de la misma forma, así es que así lo vamos a dejar. Y ya tenemos que esa es la segunda derivada. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que al desarrollar, voy a expresarlo aquí igual, sería E a la menos ρ por ρ a la L más 1. Y vamos a desarrollar un poco. Vamos a juntar los términos que tengan derivada, por ejemplo esta derivada de aquí. Entonces queda la segunda derivada de W con respecto a ρ, mientras que vemos que esta primera derivada tiene este factor, entonces en realidad, y esta primera derivada tiene el mismo factor, aquí aparece una suma, L más 1 sobre ρ menos 1, primera derivada de W con respecto a ρ, y ya solamente nos falta tomar en cuenta lo que tenga multiplicado a W.
Entonces, aquí sería, voy a tomar en cuenta primero este factor por este factor, nos otorga más L más 1 sobre ρ menos 1 elevado al cuadrado, gracias a esto, menos L más 1 sobre ρ cuadrada y esto multiplicado por W, y ahora sí terminamos esto. Ahí tenemos nuestra expresión para la segunda derivada. En realidad esto de aquí lo podemos simplificar un poco porque si se dan cuenta esto de aquí lo que nos queda es L más 1 sobre ρ elevado al cuadrado menos 2 veces el producto, entonces 2 L más 1 sobre ρ y por último más 1 y lo menos L más 1 sobre ρ cuadrada. Podemos juntar este primero y este último y podemos decir que eso es equivalente a tener L más 1 que multiplica a L más 1 menos 1. Sacamos factor común del L más 1 y este menos 1 es de esto. Y todo esto sobre ρ cuadrada. Entonces lo que queda es L por L más 1. Entonces lo que vemos es que si factorizamos todo eso de ahí es justamente igual, o sea, esta cantidad es igual, lo que aparece ahí en paréntesis, a L más 1 multiplicado por L sobre ρ cuadrado. Eso da cuenta del cuadrado que está aquí. Este L es el que estamos factorizando. Y aquí también me aparece L más 1. Bueno, lo que quedó al final sería... nos faltó esto de aquí, perdón. Este de aquí es el que estamos factorizando como menos 2 sobre ρ solamente, ¿no? Ya tomamos en cuenta el L más 1 y al final de cuentas un más 1. Entonces, dicho esto, ya podemos... Vamos a permitir borrar un poco porque ya es mucho desastre por aquí. Tomamos en cuenta que a final de cuentas, eso que está en el paréntesis cuadrado de aquí de arriba es igual a lo que mencionamos aquí a la derecha en rojo. Entonces esta ecuación se puede expresar como bueno, de hecho ya vamos a expresar todo de una vez. Bueno, vamos a dejarlo así. Sería segunda derivada de u con respecto a ρ sería igual a e a la menos ρ por ρ a la L más 1 que multiplica a segunda derivada de w con respecto a ρ más 2 veces L más 1 sobre ρ menos 1, primera derivada de w con respecto a ρ, y por último, también voy a borrar por aquí, aquí fue la derivación de que aquello es igual a justamente lo que aparece allí, en rojo al final, es lo único que nos va a interesar. Y aquí sería más L más 1 que multiplica a L sobre ρ cuadrada menos 2 sobre ρ más un 1 y que esto multiplica W. Y ya por fin tenemos nuestra expresión para la segunda derivada de u con respecto a ρ. Puede parecer muy complicado, pero hay que recordar que esta cantidad, además, no es la que aparece sola en la ecuación de Schrödinger, sino que tenemos que restarle todo esto. Entonces vamos a expresar, vamos a tomar en cuenta esto de aquí. Vamos a copiarlo. A esta segunda derivada, si le restamos, se lo voy a poner por aquí, tenemos que restarle, no me permite seleccionarlo, rayos, vamos a ponerlo por aquí. Recuerden que ahí tenemos que restarle esto más esto sería igual a 0. Entonces, pues sí, lo vamos a hacer por aquí.
Dijimos que esta era la segunda derivada, vamos a hacerlo aquí mismo. Y ahora sí podemos expresarlo. Menos esto sería igual a 0. Y ya tenemos nuestra forma de la ecuación de Schrödinger en principio, ¿no? Reexpresada ahora en términos del W. Sin embargo, recuerden que este U, a fin de cuentas, dijimos que era E a la menos ρ por ρ a la L más 1 por W. Entonces también eso lo voy a expresar aquí. O de hecho, entonces sería esto multiplicado por E a la menos ρ por ρ a la L más 1 y por W. Sin embargo, todo tiene E a la menos ρ por ρ a la L más 1. Y entonces basta con que notemos que hay también aquí términos semejantes, ¿no? Entonces lo que tenemos, nos fijamos que este término en particular, L sobre ρ cuadrada por L más 1, es justamente este término. Este es negativo y este es positivo, por lo tanto se cancela. Y de nuevo, este 1, este es positivo, va multiplicado por W, este es positivo, va multiplicado por W y también por estas funciones. Entonces también se cancela. Entonces, al final sí hubo alguna simplificación y por lo tanto, deshaciéndonos de estos factores, nuestra ecuación para W queda como la segunda derivada de W con respecto a ρ más 2 veces, esto nada más es reescribir, por la primera derivada de W con respecto a ρ, más, aquí lo que nos va a quedar es ρ0 sobre ρ, entonces queda ρ0 menos 2 por L más 1, de este no nos deshicimos, quedó 2 por L más 1, y ambos tenían el divisor ρ. Y esto multiplicado por W es igual a 0. Esto sí que se ve ya como una ecuación bastante más simplificada. Incluso si multiplicamos todo por ρ cuadrada, se simplifica un poco más. O bueno, se mira algo que no tenga fracciones, ¿no? Entonces esto sería como, más bien multiplicamos por ρ, sería ρ por la segunda derivada de W con respecto a ρ más 2 veces que multiplica a L más 1 menos ρ por la primera derivada con respecto a ρ de nuestra función más ρ menos, lo voy a poner así, 2L menos 2 en que ya cancelamos este factor, W igual a 0. ¿Por qué? Porque esta forma ya es más tratable mediante la técnica de y vamos a proponerlo directamente. W vamos a proponerlo como una sumatoria desde J igual a 0 hasta infinito de CJ ρ a la J. Al sustituir, lo que nos queda es, vamos a poner una sola sumatoria desde J igual a 0 hasta infinito. Si se fijan, la primera derivada de W va a implicar un J aquí abajo, si lo hacemos término a término. Y la segunda derivada un J por J menos 1. Entonces va a ser J por J menos 1 multiplicado por CJ. Y quedó ρ a la J menos 2. Pero multiplicado por esto quedó ρ a la J menos 1. Luego más 2 veces. Decíamos que en la primera derivada el J sale por cuestión de cómo derivamos término a término. Entonces queda 2 veces por L más 1 menos ρ multiplicado por J CJ a la ρ a la J menos 1. Y ya nos falta el último término solamente. Esto sería más ρ0 menos 2L menos 2 multiplicado por CJ ρ a la J. Y todo esto es igual a 0. Ahora, esta ya es la forma en serie de la ecuación. Y si reunimos términos que tengan el mismo tipo de
que tengan en realidad rho a la j menos 1, porque por ejemplo este término hace que quede rho a la j. Entonces podemos juntar las cosas de la siguiente manera. Podemos expresar esto como la sumatoria desde j igual a 0 hasta infinito de... podemos factorizar aquí el j, por ejemplo, que aparece aquí también. Entonces queda j menos 1 más 2 veces L más 1. Y esto queda multiplicado por JCJ rho a la j menos 1. Eso para la primera sumatoria. Otra sumatoria sería la que involucre más la sumatoria desde j igual a 0 hasta infinito de rho 0 menos 2. Voy a expresar primero, aquí simplemente estamos tomando en cuenta que aquí es 2 por menos 1 y rho por esto es rho a la j. Entonces 2 por j y por cj. Entonces es menos 2j y ya estos dos últimos términos los vamos a poner así. Y aquí quedó multiplicado, decíamos, el mismo cj por rho a la j. Y esto es igual a 0. Es decir, son dos sumatorias que aquí sí pueden parecer que son independientes, pero vamos a hacer un renombrado de índices. Vamos a llamarle aquí que j es igual, vamos a hacerlo igual a k más 1, o que k es igual a j menos 1, de tal manera que esto lo podemos expresar como una sumatoria desde k igual a menos 1 hasta infinito. J menos 1 se convierte entonces simplemente en k. Aquí queda esto como 2 por L más 1. Y j quedó como k más 1. Nada más tomen en cuenta que aquí dijimos k más 1 igual a 0, entonces pasas a la derecha el más 1 como menos 1. Y este sería k más 1 en lugar de j, y esto sería ck más 1, y sería rho a la k. De hecho, si hacemos lo que es la sumatoria k igual a menos 1, si se dan cuenta, si hacemos el recorrido, el primer índice, este queda menos 1 más 1 igual a 0. Entonces en realidad podemos decir que esta cantidad corre desde 0. Entonces al hacer esto, sería k igual a 0. Y de hecho, vamos a cambiar, bueno, ya no vamos a cambiar nada. Vamos a decir esto así. Y esto de la derecha, simplemente renombramos j igual a k, ya para no hacer más trabajo. Y de hecho, aquí quedó rho a la k y aquí quedaría rho a la k, entonces esto sí que lo podemos factorizar. Entonces esto quedó como más rho 0 menos 2k menos 2L menos 2. Es decir, hay un 2 factorizando a todo esto, entonces vamos a hacerlo una vez también aquí. Menos 2 veces k más L más 1. Y esto multiplicado por ck y todo multiplicado por sí mismo por rho a la k. Ahora sí. Igual a 0. Esto es lo que nos dice, como las rho a la k son linealmente independientes para distintos valores enteros de k, entonces lo que nos deja es una relación de recurrencia en la forma ck más 1, vamos a decir así, ck más 1 igual voy a escribir, como esto lo tenemos que pasar a la derecha, al decir que lo que está en paréntesis cuadrado es igual a 0, entonces lo que queda, este lo podemos escribir primero, sería 2k más L más 1 menos rho 0. Rho 0 recuerden que tiene que ver con el 4pi epsilon 0, etc. Y esto quedaría 2L más 1 más k, que multiplica a k más 1. Simplemente es este factor mismo, nada más reescribir las cosas al revés. No sé, suena un poquito estético porque aquí aparece un 2 y un 2 también. Y esto multiplicado por el ck. Es decir, a partir de cierto C0 vamos obteniendo todos los demás. Y ya casi estamos, no se rindan.
lo que tenemos es que esta es nuestra relación de recurrencia, pero ahora vamos a observar lo siguiente, tal como hicimos en el caso del oscilador armónico. Entonces espero que hayan puesto bastante atención ahí, porque para K suficientemente grande, recuerden que esto es una cosa que multiplica a ρ acá, ¿no? Estas cosas de aquí. Entonces, en nuestro tipo de solución que estamos proponiendo, si K es demasiado grande, que es lo mismo que poner J demasiado grande aquí, estamos viendo la solución asintótica para la función W cuando estamos para ρ suficientemente grande. Entonces, esto para K muy grande, que en realidad también sería para ρ muy grande, es decir, nuestra solución asintótica, tendría que ver con estos coeficientes. Si se fijan, para K suficientemente grande le va a ganar a L, porque L es un valor fijo. También aquí. Entonces lo que va a quedar, también le va a ganar a ρ. Entonces lo que te queda es un 2K por aquí arriba. Entonces CK más 1 sería como poner algo como 2K. Sería bastante parecido a eso. También aquí este va a dominar sobre L más 1. Sería dividir entre K más bien. Y aquí por K más 1. Esto porque estamos viendo la solución asintótica, entonces no nos deshacemos de este porque, a fin de cuentas, mientras que este sí lo podemos cancelar, este no. Y esto multiplicado por CK. Lo que nos tenemos que fijar aquí, además, notemos que si nosotros ponemos la expresión e a la 2ρ, esto también algo parecido hicimos en el caso del oscilador armónico, así es como lo voy a llevar un poquito más rápido. La sumatoria de k igual a 0 aquí es de 2ρ elevado a la k. Simplemente la función es e a la x, es esta, nuestra x, por ejemplo, entre k factorial. Y para ρ demasiado grande, lo que tendríamos de coeficientes de ρ a la k, tendríamos este 2 a la k también. Entonces lo que tendríamos es que para k muy grande, si a los coeficientes le llamamos ck aquí también, tendríamos ck más 1 entre ck. Sería simplemente 2 a la k más 1, porque tendríamos el siguiente entre el anterior, pues, entre k más 1 factorial, entre el correspondiente que no tiene, que es 2 a la k entre k factorial. Entonces lo que tenemos es que, de hecho, estos coeficientes no son, ni siquiera necesitas decir que es para k muy grande, pero lo que tenemos es que, si se fijan, k más 1 factorial tiene la propiedad que es k más 1 multiplicado por k factorial. Entonces eso va a cancelar a este k factorial. Entonces esto queda igual a 2 entre k más 1. Lo que estamos viendo es que la solución asintótica es justamente la solución de la exponencial. ¿Por qué? Porque quedó 2 entre k más 1 multiplicado por ck, que es justamente esto. Y de nuevo, recordando cómo nuestra función original, si ustedes la recuerdan, iba a ser u de ρ igual a e a la menos ρ por ρ a la l más 1, que este no pinta para el caso de ρ demasiado grande. Y esto sería multiplicado por w, que esto es e a la 2ρ. O sea, asintóticamente, digamos que no tomamos en cuenta ese, que haría e a la 2ρ. Y que sería e a la ρ, nuestra solución asintótica. Sería la solución asintótica si permitimos que esto crezca indefinidamente. Entonces, pero esta fue la solución que excluimos antes, si recuerdan. Es decir, dijimos en un momento, la solución asintótica hacia la derecha, o hacia ρ o hacia r tendiendo a infinito, por ejemplo, deshicimos esta posibilidad porque no sería normalizable la función de onda. Por lo tanto, la única solución aquí que tenemos, tal como sucede en el caso del oscilador armónico, que no tomamos en cuenta que la serie se fuera a infinito, entonces esta es no física. Y para que sea física la solución, la única alternativa que tenemos es que se trunque.
Es decir, debe ser igual a 0 para cierto valor de K. Si se fijan, esto tiene una implicación. Lo único que puede ser 0 aquí es el numerador. Entonces básicamente lo que estamos pidiendo es que 2 rho K más L más 1, fíjense que estos son enteros, porque esta es la forma que tiene que ver con la solución en serie de potencias, que son enteros. Este es entero porque ya lo sabemos de esa parte de la cuantización en angular, y menos rho 0. Entonces, como estos son enteros, vamos a nombrarle un n. De hecho, K podía correr desde 0 a infinito. L podía correr desde 0 en adelante, en valores enteros. Entonces podemos renombrarlo esto como n, y queda 2n es igual a rho 0. Pero recordemos a qué era igual a rho 0. Ese lo tenemos por allá arriba. Entonces estamos diciendo que n puede ser igual. De hecho, n no puede ser 0, porque al ser estos dos 0, este sí puede ser 1. Entonces n tiene que ser 1, 2, 3, etc., ¿no? Mientras que rho 0, vamos a recordar que es m, la masa del electrón, multiplicado por e cuadrada, sobre 2pi epsilon 0 h barra cuadrada k. Pero este k a su vez, acuérdense que era la raíz cuadrada de menos 2me sobre h barra cuadrada. Y esto debería ser igual entonces a 2n, ¿verdad? Entonces podemos despejar k cuadrada de aquí, porque eso se va a relacionar con la energía. K cuadrada va a ser simplemente m cuadrada sobre 4pi epsilon 0 h barra cuadrada n. Simplemente este 2 por 2 dio un 4, y esto elevado al cuadrado. Pero sabemos que esto es justamente igual a menos, de hecho podemos decir de aquí entonces también que E va a ser igual a menos h barra cuadrada k cuadrada. Pasamos multiplicando le vamos todo al cuadrado, pasamos el signo menos del otro lado y el 2m de este lado, entre 2m. Entonces basta con que multipliquemos. Entonces lo que nos queda es precisamente la cuantización de energía, y con esto vamos a concluir. Queda menos m sobre 2. De hecho vamos a ponerlo aquí sobre 2h barra cuadrada multiplicado por, es decir, como aquí aparece el cuadrado y aquí aparece el lineal, entonces si lo expresamos así, el h barra cuadrada lo vamos a aislar, precisamente pensando que esto es lo que tiene que ver con la constante esta de la ley de Coulomb. Y esto elevado al cuadrado multiplicado por 1 sobre n cuadrada. Es decir, acabamos de encontrar justamente lo que encontró Niels Bohr. Nada más que esto ya no sé si... que era que en es proporcional a menos 1 sobre n cuadrada. Y esto es lo que permitió en particular entender eventualmente aquella ley de Rydberg que mencionamos al principio, porque lo que se dio cuenta es que solo ciertos valores de energía podían absorberse en la forma de fotones en un átomo de hidrógeno. ¿Y qué es lo que hizo Bohr? Lo voy a mencionar así muy breve, y de hecho vamos a ver que esto es justamente el valor que obtuvo. Sin embargo, esta interpretación es muy distinta. Tenemos la ecuación de Schrödinger, partimos de la ecuación de Schrödinger. Lo que hizo Bohr, básicamente, nada más lo voy a esbozar. Don Bohr lo que escribió es que había un término de energía cinética más un término de energía potencial, que es 4pi epsilon 0 igual a E. Tomó en cuenta órbitas circulares en esta visión clásica que todavía se tenía del átomo de hidrógeno, y que el átomo iba a estar a cierta distancia r, el electrón, perdón, r del protón. Y para órbitas circulares lo que se da es que la energía total es igual al negativo de la energía cinética,
y que la energía potencial es menos 2 veces K, que también se puede relacionar con el teorema de Virial, por ejemplo. Entonces E es igual a U sobre 2. En todo este aspecto, básicamente, lo nuevo que introdujo es la idea de Max Planck de que L es igual, está cuantizado. Sin embargo, esto nosotros ya lo encontramos a partir de la ecuación de Schrödinger, sin necesidad de tomarlo como un postulado de resortitos moviéndose dentro de la materia, etcétera, por ejemplo, que era más o menos la idea de Max Planck. Y entonces, si hacemos eso, lo que nos damos cuenta de que en este caso mvr, donde v es la velocidad tangencial del electrón alrededor de aquí, es igual a nh barra. Entonces de aquí puedes despejar v cuadrada n cuadrada h barra cuadrada sobre m cuadrada r cuadrada, por ejemplo. Y de tal manera en especial que la energía cinética sea igual a n cuadrada h barra cuadrada sobre 2mr cuadrada. Y puedes expresar como E es igual a U sobre 2, puedes decir tanto que E es igual a U sobre 2, que básicamente es menos 1 medio de E cuadrada sobre 4pi epsilon 0 R, o que también E, al decir que es igual al negativo de la energía cinética, que ya la encontramos, sería menos n cuadrada h barra cuadrada entre 2mr cuadrada. Entonces esta relación, como este es igual a este, lo que te lleva es que r simplemente lo pasamos multiplicando al otro lado. Entonces que te queda que Rn es igual a 4pi epsilon 0 h barra cuadrada n cuadrada sobre me cuadrada. Es decir, la famosa idea de que los R disponibles están cuantizados también. Para n igual a 1, lo que tenemos es que tenemos lo que le llamamos el R0, que es el aproximadamente igual a 0.52 angstroms, por ejemplo. Pero para n igual a 2 tenemos 4 veces esa distancia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces solo tenía radios cuantizados y eso era como una incógnita que motivó después a más personas, ¿no? Y este Rn, si lo sustituyes en la parte de la energía, por ejemplo, en esta parte de aquí, te va a llevar a la conclusión, si hacen de que la energía también está cuantizada, porque va a quedarte menos n cuadrada h barra cuadrada entre 2m multiplicado por r cuadrada, que es m cuadrada e cuadrada sobre 4pi epsilon 0 h barra cuadrada, y quedaría multiplicado por 1 sobre n a la cuarta. Entonces si hacen las cuentas, esto es justamente n cuadrada entre n a la cuarta da 1 sobre n cuadrada, y los demás factores son justamente los mismos que teníamos antes, ¿no? Queda un m cuadrada entre m, te da el m, y bueno, y esta cantidad era al cuadrado, ¿no? Entonces este es el cuadrado que aparece allá, es decir, tenemos exactamente la misma formulita. Y entonces esto es justamente el resultado de Bohr que describía a las líneas de emisión del átomo de hidrógeno de manera adecuada. Sin embargo, aunque tenemos lo mismo, esta imagen ya no es correcta, porque lo que tenemos es que no tenemos una idea de dónde puede estar el electrón. Esa es la nueva idea de la cuántica ya a la Schrödinger, ¿no? Sino que tenemos es una nube de probabilidad de la existencia del electrón. Entonces eso es lo que cambia. En la próxima estaremos hablando de otros aspectos, pero por el momento nos quedamos con la cuantización de la energía. Todavía nos falta profundizar un poco más sobre ya la solución específica, ¿no? En términos de R y el significado de los números cuánticos. Entonces, con esto hasta ahora. Hasta mañana.